Vamos ahora a leer la palabra del Señor. El Salmo 40. Salmo 40. Dice así la palabra del Señor. Al músico principal, el Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos, aun a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, Ea, Ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bueno, pues continuamos entonces con el estudio de los salmos. Vamos a hacer este estudio. La semana siguiente, Dios mediante, vamos a hacer el Salmo 41 y ya a la siguiente vamos a pasar a ver otra cosa, ¿no? Otro libro del Antiguo Testamento para las reuniones, los cultos de la tarde. Así pues, nos quedaremos ya, habremos concluido de esa manera el primer libro, ¿no? El primer libro de los Salmos, que llega pues hasta el Salmo 41. Y bien, pues estamos viendo en las últimas semanas en el Salmo 38, ese arrepentimiento en la enfermedad que tuvo David, y en el Salmo 39, esa meditación en la brevedad de la vida. Entonces vemos que está hablando, bueno, pues siguiendo pues la idea de la confesión de pecados, que por ejemplo encontramos también en el Salmo 32. Y bien, pues podría decir que la temática de estas dos últimas semanas pues no es muy alegre ni es muy divertida, ¿no? Bueno, pues vemos que aquí en este salmo se da un paso más, hay un cambio. Ha estado hablando antes, ¿no?, de la enfermedad, del peso del pecado, del arrepentimiento también, en la enfermedad de estar también pues considerando la brevedad de la vida, y aquí hay un cambio en el sentido de que vemos la liberación de Dios.
vemos la liberación de Dios. Dios le es propicio a David. David, que es el autor de este salmo, al músico principal, Salmo de David. David que, como leemos en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, era un varón, era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo había buscado para reemplazar a Saúl cuando Saúl cayó y en pecado, y el Señor se procuró un nuevo rey, alguien que sea conforme a su voluntad. Lo ungió, le dio la unción a Samuel, pero el Señor también le dio su unción, la unción de su Espíritu Santo, y él fue, por lo tanto, un gran rey en los planes del Señor para su pueblo. Él era, por lo tanto, decimos, un hombre conforme al corazón de Dios, pero esto no significa que sea perfecto. Y David cayó gravemente en el asunto de Betsabé, y esto además trajo graves consecuencias para la vida de David y también para su reinado, decir su ministerio como rey. Esto vemos que incluso trajo consecuencias personales. La enfermedad física, que como hemos visto esta mañana pueden ser plagas, pueden ser azotes, pueden ser varas de corrección en la mano del Señor por algún pecado. En el texto de 1, 2 Samuel, etcétera, en los libros históricos no se nos da esta información, pero vemos que ocurrió. Lo vemos por el libro de los Salmos. Él también enfermó y estuvo a punto de la muerte, y por precisamente esto. No solamente fue entonces que él perdió el hijo que tuvo, el primer hijo que tuvo con Betsabé, no sería tampoco todos los problemas familiares que tendría posteriormente con Absalón, que también fue un juicio y una vara del Señor. También vemos que fue algo personal, su propia enfermedad. Entonces la vara del Señor fue múltiple. Si nos dice que en 1 Pedro nos habla de la multiforme gracia de Dios, no dudemos tampoco que el Señor tiene muchas formas para disciplinarnos. A lo mejor no nos va a caer todas las formas de la disciplina al mismo tiempo. Nadie podrá soportar eso. Pero el Señor nos va a poner en su escuela, la escuela de la corrección, y nos va a poner en el horno para que seamos depurados, para que salga de nosotros las impurezas, salgan de nosotros aquellas cosas que necesitan ser purgadas, para que podamos entonces seguir al Señor en el camino de la santidad, como nos dice Hebreos capítulo 12. Y una vez esto haya ocurrido, entonces el Señor nos va a visitar en gracia para darnos liberación. Y es, en definitiva, esto lo que recoge este salmo, esta liberación, esta visitación en gracia, volverse Dios a David de manera propicia, después de tanta penalidad y después de tanta aflicción a causa de la corrección, del castigo del pecado en su vida. Este Salmo 40 es uno de los salmos más conocidos, del Salterio. Y bien, es uno de los salmos más conocidos precisamente por los versículos 7 y 8, cuando están diciendo: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y
pues, bueno, esto sabemos que son palabras que hablan de Jesucristo, que están pues recogidas literalmente en Hebreos, en el capítulo 10, en los versículos del 5 al 7, hablando de Jesucristo. Entonces, bueno, se plantea entonces la pregunta si este salmo forma parte de la categoría de los salmos mesiánicos. Salmos mesiánicos que bueno, por ejemplo, sería el Salmo 2, ¿no? O el Salmo 22, claramente, el Salmo 22 es un salmo mesiánico que está reflejando los dolores de Jesús en la cruz, ¿no? Las agonías de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Etcétera. Entonces es un salmo mesiánico. Ahí pues la historia, pues bastantes autores que así lo piensan, aunque vemos que este salmo está, nos encontramos en el versículo 12, está haciendo también confesión de pecados, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Entonces vemos que sigue siendo David quien habla. Entonces, más que un salmo mesiánico como tal, hemos de ver que es un salmo como todos, pero hay alguno que es más claro, un salmo tipológico. David es tipo de Cristo y, como vamos a ver también, pues hay un elemento profético en los versículos que hemos citado 7 y 8. Otra de las cuestiones importantes o interesantes de este salmo es que está en parte retomado casi literalmente desde los versículos en el Salmo 70. El Salmo 70 lo podemos leer. Dice: oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean, sean vueltos atrás en pago de su ofrenda hecha los que dicen gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, digan siempre los que llaman tu salvación, engrandecido sea Dios, yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Nos tiene que sonar, porque lo hemos leído esto al principio, desde el versículo 13 hasta el versículo 17. No es totalmente literal, pero vemos que sí que prácticamente lo es. Bien, pues entonces vemos este salmo, vamos a intentar considerarlo también, como siempre, en sus partes principales y, bueno, pues los que tengamos Biblias en las que están este salmo dividido en estrofas, esto pues también nos puede resultar de ayuda, porque la primera de estas estrofas son los versículos del 1 al 3. Este testimonio que hace David de su liberación. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Aquí está descrita entonces esta liberación. David da testimonio de que Dios lo libró. Y eso pues fue habiendo él esperado. Esa liberación no le vino pues después de un día o dos, no fue algo inmediato o no fue algo temprano. Eso pues requirió tiempo y él tuvo que ejercitar la paciencia y la esperanza. Tardaba en llegar, pero él, en vez de desistir, él perseveraba esperando en el Señor. Pacientemente esperé al Señor, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esta pues idea o esta expresión bíblica para hablar de que Dios oye las oraciones,
inclinar su oído. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y habla pues de sacar del pozo. En la Biblia pues tenemos un caso en el que el ser echado al pozo fue algo literal. ¿Nos acordamos de quién, no? ¿No? Jeremías, el profeta. Ya estuvimos pues considerándolo en el capítulo 38 de Jeremías. Bien, pues allí fue algo literal y sus pies se hundieron en el cieno. Bueno, pues aquí también es algo, pero es algo no literal, es algo, digamos, metafórico, es una comparación para hablar de su desesperación. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Lodo cenagoso porque es allí donde te hundes, y es así como pues a veces nos podemos encontrar que estamos hundidos y está en el pozo. ¿Por qué? Porque no podemos salir de él. No podemos salir de él por nosotros mismos. Y es esta una realidad que a veces nos encontramos. En el caso de David nos acordamos, fue a causa de la disciplina del Señor. No es la condición normal, no debe ser esta la condición normal del creyente, ¿verdad? Que esté hundido en la desesperación. Se puede dar, pero se puede dar cuando pues el Señor se aleja de nosotros, como se alejó de la vida de David a causa de su pecado. Pero el Señor, habiendo cumplido en él su disciplina, se volvió a él y puso mis pies sobre la peña. Antes estaba hundiéndose, y ahora pues ya lo puso en la vida de manera que ya no se hundiera más, ya estuviera de pie, enderezó mis pasos. Y esto pues genera ¿qué? Aquel que ha vivido esto, pues ¿qué va a hacer sino alabar al Señor? Puso en mi boca cántico nuevo. Un cántico nuevo, pues un canto de alabanza a nuestro Dios. Y esto ha de ser un testimonio para la alabanza del Señor. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces vemos aquí es un testimonio para la fe de los demás que también crean. Pero esto no está entonces reñido con que teman a Dios. Y el temor de Dios ha de ser una dimensión importante de nuestra vida. Hemos de vivir en el temor de Dios y hemos de, por así decirlo, transpirar, hemos de vivirlo para que también los demás lo puedan percibir en nosotros. Y el temor de Dios no es algo que los creyentes no tienen que vivir ni experimentar o que tienen que rehuir. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 nos dice que hemos de estar perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor del Señor, en el temor de Jehová. El temor de Jehová que proviene de considerar y tener pues la presencia de Dios y de considerar quién es Dios y de tener presente en nuestro alma sus perfecciones, su omnipotencia y quién es Dios. Ese temor de apartarnos del mal, ese temor de temer ofenderlo, ese temor de reverenciarlo, de andar con suma reverencia delante de él, ese temor incluso también de temer la vara de la corrección, la vara de la disciplina. De hecho, pues ya dice la palabra qué temible cosa es, o terrible cosa es caer en manos de Dios vivo. Ciertamente eso pues es en un contexto de los incrédulos, pero ciertamente hemos también de temer esto, de temer pues la disciplina del Señor, la corrección del Señor, para guardarnos así del pecado. Así pues vemos que de esta manera no será solamente el testimonio nuestro como creyentes, solamente, ¿cómo decirlo?,
solamente, digamos, unilateral, ¿no? Pues sonrisas, felicidad, ¿no? Bueno, pues que la gente pues esté pues muy, muy contenta al vernos lo contentos que estamos nosotros, ¿no? Con el Señor, sí, está bien, pero vemos aquí el testimonio que hemos de dar con el Señor, pues también ha de transmitir esto, ¿no? La seriedad, la gravedad de conocer al Señor, de servirlo, y también, por lo tanto, el temor del Señor es un testimonio más completo. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor, en Jehová, porque habrán visto que Dios es misericordioso y pues lo libró. Primera estrofa, por lo tanto, la segunda estrofa del versículo 4 hasta el versículo 10. Aquí nos encontramos básicamente con una oración a Dios, aunque en el versículo 4 vemos es una bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Es, siempre digo, un ejercicio interesante, ¿no? Y siempre de mucha bendición. Si tenemos una concordancia en casa, tomamos la palabra bienaventurados, ¿no? Bienaventurado o bienaventurados en plural, y buscamos las veces en las que aparece esa palabra bienaventurado o bienaventurados en el libro de los Salmos. Y es un pequeño estudio que podemos hacer, ¿verdad? Y veremos que podemos aprenderlos, podemos pensar, meditar en estas bienaventuranzas, incluso memorizarlas, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? Es en este caso entonces bienaventurado el que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. No se apoya en los hombres ni en sí mismo ni en nada humano, se apoya en Dios, pone en Él su confianza. Bien, pues a continuación del versículo 5 lo que decíamos, esa oración, porque es esto, la oración, ¿verdad? Hasta el versículo 10 es toda esta oración a Dios. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Ya no es Él en primera persona singular que lo está diciendo, ya está pues hablando del pueblo, como hemos visto, ¿no? La gracia de Dios sí es personal, pero esto es algo que se disfruta también en la comunidad. Tus pensamientos para con nosotros. Los pensamientos de Dios o su sabiduría, Él ha previsto las cosas, un camino para nosotros, y Él pues nos va dando en su providencia, conforme a su pensamiento, conforme a su plan, a su propósito. Y es algo insondable para nosotros. Es insondable el camino de su providencia para con nosotros. No podemos nosotros contar esos pensamientos de Dios, no podemos enumerarlos, no podemos, son tan grandes estos pensamientos, recibimos tantas cosas del Señor que realmente pues nos asombra entonces la obra del Señor que Él hace con nosotros, nos asombra que Él haya previsto tantas cosas, nos asombra que Él haya pues tenido a bien de pensar en nosotros, ¿no? De considerar la bajeza de su sierva, como diría pues María, ¿no? Bien, pues el Señor, sin embargo, lo hace, es bueno y misericordioso y hace estas maravillas, estos hechos que son milagros en nuestras vidas. Todas sus intervenciones directas, cuando el Señor responde en nuestras oraciones y cuando Él, pues, deja a un lado el transcurrir normal de la vida para intervenir Él directamente, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no se va, seguro, no se va a abrir el mar rojo delante de nosotros, pero es un milagro, es una maravilla, porque es una demostración de su poder y de su gracia. Bien, pues después tenemos estos versículos del 6 al 8 que pues tienen tanta importancia teológicamente, porque vemos, versículo 6 nos está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento que el Señor había ordenado, pero vemos que en sí mismos, solamente considerados en sí mismos,
pues no quitaban el pecado. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Bueno, el Señor evidentemente lo había instituido en Levítico, etcétera, sobre todo en Levítico, pero esto pues quiere decir que en sí mismos, como nos enseña la carta a los hebreos, la sangre de los animales no quita los pecados. Entonces el Señor sí los instituyó, pero los instituyó con vistas al verdadero sacrificio que vendría con su Hijo, el verdadero sacrificio que quita realmente el pecado, el Cordero de Dios, el Cordero de la expiación, es el Hijo Jesucristo, y los holocaustos y las expiaciones de animales del Antiguo Testamento, pues eran, como dice Colosenses, sombras, o eran tipos, eran, por así decirlo, representaciones por adelantado del verdadero sacrificio del Señor Jesucristo. En cuanto a esta expresión, has abierto mis oídos. Bueno, pues es interesante porque hay también comentaristas que piensan, que consideran el significado de esta frase, has abierto mis oídos, que el verbo abierto tiene que ver más bien con literalmente significa perforar. Entonces hay pues comentaristas que lo entienden esto en el sentido de lo que nos enseña Éxodo capítulo 21. Los versículos del 1 al 6. En Éxodo capítulo 21 está hablando de la liberación de los esclavos, ¿no? Y que pues al séptimo año saldrán, y que aquel que pues quiera quedarse con su dueño, con su amo, ¿no? Porque él le había dado mujer y le había dado hijos, ¿no? Y amaba a su mujer, amaba a sus hijos y amaba a su amo, pues le dice que entonces su amo lo llevará y le atravesará la oreja, ¿no? Y será de su amo para siempre. Entonces hay ya digo, comentaristas que están viendo esto aquí, de esta expresión. De ser así, sería algo único, ¿verdad?, de esta aplicación de estos versículos de Éxodo al Señor. No sé si será verdaderamente esto. En las traducciones de las traducciones españolas de la Biblia no se traduce así normalmente. En las traducciones francesas es la traducción normal, tradicional, perforar el oído. Y bien, pues más bien remite al pasaje de Éxodo. En todo caso, sí que es cierto que nuestro corazón ha de ser ese para con el Señor. ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién puede ser para nosotros un amo como tú? Amamos al Señor y también pues lo amamos por quien Él es, y también por lo que el Señor ha sido bueno y lo que nos ha dado. Y nosotros pues solamente somos siervos, solamente somos esclavos del Señor, que no merecemos pues nada del Señor, que dependemos entonces del Señor para siempre, pero también pues somos propiedad suya, y como propiedad suya el Señor nos va a guardar, y el Señor nos va a proteger, y el Señor pues nos va a mantener, porque estamos a su servicio. Y esto nos libera también de muchos afanes, ¿no? Hemos entonces de esta manera pues buscar las cosas del Señor, de su reino, y todas las demás cosas como esclavos suyos nos serán añadidas. En todo caso, cuando dice has abierto mis oídos, pues también puede significar la idea pues de que el Señor realmente ha abierto nuestros oídos
antes no comprendíamos. El Señor nos ha dado entendimiento de su voluntad, nos ha dado entendimiento de su palabra. Entonces dije, versículo 7, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y bien, pues vemos que decíamos que estas son palabras proféticas porque son palabras que solamente se corresponden al Señor Jesucristo. Esta palabra de que en el rollo del libro está escrito de mí, porque Él viene para hacer la voluntad de Dios, para quitar lo antiguo y poner lo nuevo, para cumplir la voluntad del Señor en cuanto a la salvación. Esto solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo. Y Él vino entonces pues para obedecer al Padre, para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses capítulo 2. Y entonces es en esa obediencia que califica, por lo tanto, el sacrificio del Señor Jesucristo. Porque sí, es la de una víctima inocente, por supuesto que Él ha obedecido siempre. Y es entonces de esa manera que el justo muere por los injustos. Pero no solamente se queda ahí, sino que esta justicia suya, de su obediencia perfecta, nos es traspasada a los creyentes al creer. De la misma manera que el pecado nuestro es lo que Él llevó en la cruz. Hay ese glorioso intercambio entre Cristo y su pueblo. Cristo carga con su pecado y el pueblo recibe su justicia. Esto pues vemos la obediencia de Cristo a lo largo de su vida. Se conoce en la teología como la obediencia activa de Cristo, porque fue la que Él obró a lo largo de toda su vida. La de su muerte en la cruz también se conoce como la pasiva. Y bueno, pues esta es la justicia con la que somos justificados, no solamente pues la de su sacrificio, sino también la de su obediencia. Eso no quita que nosotros no tengamos que obedecer. Por supuesto que hemos de obedecer, aunque hemos de recordar siempre que nuestra obediencia siempre será parcial e imperfecta, por lo cual siempre necesitamos esta perfecta obediencia de Jesucristo a favor nuestro. Hay quienes pues no se sienten cómodos o incluso rechazan la obediencia activa de Cristo para su pueblo, porque piensan que esto pues nos aligera del deber que tenemos que nosotros como creyentes de obedecer a Dios. Lejos de esto, hemos de obedecer a Dios, porque si somos partícipes de Cristo y hemos recibido su justicia, pues ¿cómo andaremos en pecado? ¿No? Como nos enseña Romanos capítulo 6. Pero tenemos esta justicia perfecta a favor nuestro. Bien, pues vemos también en el versículo 9 al 10 este testimonio fiel, de la misma manera que en el versículo 5, en el versículo 3 hablamos que Él era un testimonio para que los demás confíen y teman. Aquí es un testimonio oral. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Y hemos, por tanto, de estar dando testimonio del Señor Jesucristo. No hemos de, tampoco llevar las cosas al extremo de que, como los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Que van siempre parejas y casa por la casa en este sentido, ¿no? O hemos de forzar a la gente para que dé testimonio de una manera que muchas veces lo que siempre nos encontramos, ¿no? En el mundo evangélico del cual provengo, ¿no? De esta insistencia en el testimonio, ¿no? De una manera forzada, ¿no? Y muchas veces repitiendo
por ejemplo, las 4 leyes espirituales, u otros métodos, ¿no?, que se lanzan para que demos testimonio en comillas, de manera efectiva y eficaz, ¿no?, de una manera preparada, como, bueno, pues como un loro, ¿no? No se trata de esto, se trata de, bueno, pues que nuestra vida evidentemente ha de dar testimonio de Cristo y también de palabra en cuanto el Señor, pues, nos dé la ocasión, ¿no? Y simplemente pues dar testimonio de nuestra fe, de que creemos en Dios, creemos en Cristo y también pues si es posible la obra que el Señor ha podido hacer en nosotros, que es lo que vemos, de lo que está tratando aquí este Salmo 40. Bien, pues la tercera, digamos, estrofa y última de los versículos 11 al 17, de los cuales, como hemos visto, del 13 al 17 se repiten de manera literal en el Salmo 70. Bueno, pues esto es otra oración a Dios. Otra oración a Dios para que el Señor lo libere. Y he aquí entonces esta no digo problemática, pero en el Salmo, en el versículo 1, pues dice que pacientemente esperé al Señor y Él me oyó y Él se inclinó, Él me liberó, ¿no? Y ahora pues entonces, versículo 11, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, no puedo levantar la vista. Y entonces pues al lector cuadriculado, cabeza cuadrado, ¿no? Así son muchos los comentaristas y los críticos alemanes, son tan cabeza cuadrados, ¿no? Que, pues si aquí en el versículo 1 está diciendo que me ha liberado, y aquí en el versículo 11 me dice que me tiene que liberar, pues entonces, ¿cómo es esto posible, no? Aquí es David quien habla y aquí es su hijo o su primo, o se trata de 2 salmos y alguien pues lo ha metido junto. Entonces, funcionan así estos, ¿no? No ven que en el versículo 1 está así, dando gracias al Señor, está dando testimonio de la liberación pasada, y eso no quita de que tú estés orando porque el Señor te libre en el futuro, ¿verdad? Que la liberación pasada, pues esto no nos libra de que en el futuro podamos vernos también en esta misma situación. Esto nos lleva a orar por las luchas futuras, ¿verdad? Y estos cabezas cuadradas. No retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, de la misma manera que has hecho siempre conmigo, porque me han rodeado males sin número, me has alcanzado mis maldades, no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Y vemos aquí también pues la presencia de los enemigos que están siempre pues acechando a ver pues que si pueden acabar con David de una vez. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergoncense los que mi mal desean, sean asolados en pago de su ofrenda los que dicen ea, ea. Alguien dirá, pues a lo mejor es un poco excesivo lo que aquí está diciendo David. Bueno, pues antes de decir que es excesivo, pues digamos que es excesivo precisamente el pecado de estar acechando al justo, al Hijo de Dios, de estar, pues, intentar acabar con él, de intentar, como se dice, hacer leña del árbol caído, de reírse o de hacer burla cuando uno es visitado por la vara de la corrección de Dios y de su disciplina. Eso sí que es una excesiva maldad que a lo mejor por nuestra insensibilidad o la insensibilidad de los hombres
hacia el pecado no lo vemos como tal, pero es una gran maldad. Y bueno, pues entonces no es desmesurada esta petición de David, ni mucho menos, porque realmente es lo que se corresponde a su maldad. Sin embargo, la contrapartida positiva es: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Estos pensamientos que son tantos que no se pueden contar ni enumerar. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Señor, Dios mío, no te retrases. Bien, pues entonces, en resumidas cuentas, si hemos de resumir este salmo en 3 palabras: esperar a Dios, agradecer a Dios, dando testimonio también de su liberación, y depender de Dios. Esperar, agradecer, dando testimonio y depender de Dios, de su justicia, de Cristo, y de su acción, de su obra en nuestra vida. Pues que así sea. Que el Señor diga su santa palabra. Amén.